Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Bien, parece que ya se acabó la tontería. Comienza el mes de febrero, un mes donde ya comienza esa traca de videojuegos que parece ser no se va a acabar hasta bien pasado el verano, porque la cantidad, la calidad y la variedad de títulos que tenemos es de otro mundo. Empieza una saturación de títulos que ya veremos como unos cuantos abarcamos, sobre todo los que tenemos que estar al día de la actualidad y un poco hacer seguimiento de las principales novedades que van saliendo. Muchas de esas novedades, por cierto, las podéis comprar a través del enlace que tenéis en la descripción a Eneba. Otras novedades, como son videojuegos que llegan a Game Pass y ese tipo de cosas que solemos tratar en vídeos separados, pues no les voy a dar aquí tampoco demasiado espacio, pero bueno, ya tendrán su amplio margen, por supuesto, amén de los análisis. Pero bueno, en resumidas cuentas, que se viene un mes absolutamente loco. Vamos a ir con los principales títulos que nos deparan las próximas semanas. Aunque bueno, de hecho, esta misma semana ya comenzamos con un par bastante potentes, empezando con el que estáis viendo en pantalla, Dragon Quest VII, que en este caso vuelve en una versión reimaginada para todas las plataformas de consola, aparte de por supuesto para PC. Lo hará el próximo día 5 de febrero, aunque podréis empezar el juego un par de días antes si compráis la edición de lujo. Esa pues os otorga un acceso anticipado y algunos contenidos extra. Pero bueno, en resumidas cuentas, vuelve un clásico, en este caso con gráficos mejorados y también con ciertas funciones que te van a hacer la vida un poco más sencilla, como por ejemplo combates por turnos a más alta velocidad. Obviamente ahora los enemigos los vamos a encontrar por el mapa, no van a ser combates aleatorios y podremos decidir en cada momento si nos interesa o no tener un combate. Algunos obviamente van a ser inevitables, por supuesto, pero la verdad, visualmente el videojuego es precioso y además que tenéis una demo disponible en todas las plataformas para ir probando si os vale la pena o no. Al día siguiente, concretamente el 6 de febrero, vamos a tener a nuestra disposición la tercera entrega de la saga Nioh. En este caso llegará para PC y para PlayStation 5 de lanzamiento. Más tarde a otras videoconsolas. El caso es que este videojuego nos va a seguir ofreciendo el desafío de las dos entregas anteriores, aunque con una salvedad. En esta ocasión vamos a tener zonas abiertas, no necesariamente un mundo abierto, pero sí vamos a tener grandes zonas para explorar, lo que lo convierte posiblemente en el videojuego más ambicioso de la franquicia, y en este caso también incluso puede ser el más llevadero para la mayoría de las personas que no quieren afrontar sus dos primeras entregas, las cuales pueden hacerte romper algún que otro mando, simplemente de la frustración de dificultad que tienen algunos combates y que si no pasabas por ellos pues no había absolutamente nada que hacer. Aquí puedes variar un poco tu ruta para afrontar desafíos que te sean un poco más llevaderos hasta que estés preparado para ese otro combate que se te resiste. Pero bueno, en resumidas cuentas lo tenemos dentro de poco, aprovechad la demo que ya tenéis disponible. Pero por favor, para la semana que viene ficharos este otro videojuego, un título muy alternativo llamado Crisol Theater of Idols, un videojuego desarrollado de hecho aquí en España con parte de la cultura y folclore español y que en este caso incluso va a tener voces en nuestro idioma. Y esto pues es un videojuego que va a costar menos de 20 euros. Es un videojuego que sale muy barato pero que sin embargo es muy ambicioso. Se trata de un título de acción y disparos, además de terror en primera persona, donde nos vamos a enfrentar a marionetas y otra serie de seres bastante espeluznantes. Es como una versión un poco retorcida de España, básicamente. Y la verdad que la propuesta suena muy ambiciosa, parece un videojuego muy bien cuidado. Además no suelen durar demasiado tiempo estos títulos, pero aún así me parece la clase de proyectos que me gustaría apoyar de lanzamiento. No sé si llegaré para un análisis, pero lo tendréis para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC. No lo pierdan de vista, por favor, que ya comentaremos muchas cosas.
Ojo, porque la semana que viene también vamos a tener otro videojuego alternativo bastante peculiar. En este caso se llama Romeo is a Deathman. Un título que de primeras parece el clásico videojuego con un corte narrativo bastante peculiar, pero que sin embargo luego se convierte en un videojuego de acción que en este caso engloba el hack and slash, aparte de otra serie de géneros como suele hacer el autor de estos títulos. En fin, también tenemos disparos, ok, tenemos un poco la mezcla de básicamente todo. Aparte de unos combates altamente viscerales donde tenemos salpicaduras de sangre por todas partes, en fin, el típico juego para desahogarse y desfogar. Veremos a ver qué tal la optimización. Los videojuegos de este estudio y de este desarrollador pues no suele ser tampoco el mejor de los mejores, pero en resumidas cuentas, un viaje por el cosmos, un viaje de ciencia ficción que veremos a ver dónde nos lleva. Típico videojuego loco que tendremos disponible para PlayStation, para Xbox y también para el mundo del PC. No lo perderemos de vista. A ver qué tal. Al día siguiente nos llega otra propuesta bastante interesante. Se trata de BlazBlue Entropy Effect X, un título que en este caso estaba disponible, ya hizo su paso por el mundo del PC y que ahora llega a las videoconsolas. Particularmente no se trata del típico juego de peleas que suele tener esta licencia entre manos, sino que ahora nos lleva pues a un videojuego de estilo roguelike. Estamos hablando de un videojuego de desplazamiento lateral donde vamos a tener un desafío muy importante por delante. Clásico videojuego donde vas a tener que repetir los niveles muchas veces, pero cada vez vas a ser más fuerte. Las elecciones de qué tipo de armas coges, qué tipo de habilidades te equipas, lo van a determinar absolutamente todo, y poco a poco pues irás superando niveles más complicados. Un título que visualmente la verdad luce bastante bien y que creo que puede ser muy disfrutable, aunque también, como digo, bastante desafiante sabiendo cómo es este género. Clásico título que te tienes que pasar de principio a fin, pero bueno, llega para videoconsolas dentro de muy poquito. Yo lo que pasa es que ese día 12 tengo un problema, llamado Mario Tennis. Nueva entrega de esta licencia que ya tiene pues unas cuantas a sus espaldas y que en este caso pues no tiene mucho que explicar. Los personajes del universo Mario jugando al tenis, ya está. Tiene su modo historia, tiene su modo offline y en este caso es un título que sale en exclusiva para Nintendo Switch 2, no está para la anterior videoconsola. Tenéis formato digital por 70 pavos, tenéis formato físico por 80 pavos, lo cual me parece una salvajada, pero hay algunas ofertas bastante interesantes por parte de algunas tiendas. De hecho, en el enlace de la descripción tenéis Amazon y a partir de ahí creo que os está saliendo pues a unos 65 pavos en formato físico, está muy bien. Además que este videojuego tiene una cosa, que lo puedes jugar de manera recurrente, no tienes que estar centrado en una historia ni nada de eso, es el típico videojuego para echar unos buenos ratos y yo la verdad que creo que va a ser uno de los títulos que más juegue este año, así que fíchenlo si tienen una Nintendo Switch 2 porque para pasar el rato va a estar muy bien. De hecho seguimos con deportes y nos adentramos en el motociclismo, pues precisamente ese mismo día 12 de febrero, ya veréis ahora que es una semana ultra cargada, nos vamos a encontrar con la sexta entrega de la saga Raid. Raid 6 se estrena, en este caso, para PlayStation 5, para Xbox y para PC, durante ese día con un total de 250 motos completamente distintas. Podrás elegir entre todas ellas, aunque obviamente tendrás que ir desbloqueándolas para ganar los diferentes campeonatos y desafíos que te van a poner por delante. Desafío donde incluso te vas a encontrar a unas cuantas leyendas del motociclismo. Tendrás asfalto, tendrás barro, tendrás un poco de todo en ese sentido para proponerte desafiar las carreras más importantes del mundo. Y bueno, pues a quien le guste la conducción, para quien le gusten las motos, pues aquí tiene un videojuego bastante interesante que se supone también ha mejorado su motor gráfico respecto a entregas anteriores y aquí también se abarcan las nuevas físicas. Veremos a ver qué tal ha salido. Bueno, y vamos al explosivo día 13 de febrero. Concretamente empezamos con Rune Factory Guardians of Azuma, videojuego que ya ha hecho su paso por el mundo del PC. No es un videojuego explícitamente nuevo, pero llega ese día para Xbox y también para PlayStation. Videojuego de rol japonés donde básicamente vamos a tener los componentes habituales de esta franquicia. Desde ser un simulador de agricultura, donde vamos a tener nuestras granjas y vamos a poder hacer mejorar un negocio, hasta incluso tener romances y grandes peleas, grandes combates. Clásico videojuego donde básicamente puedes sentarte y hacer vida. Es un título que, por cierto, que alguno me lo preguntó durante el día de ayer y se me olvidó responderle, viene traducido al español. En ese sentido no debería de tener ninguna clase de problemas. Y bueno, pues aquí, lo dicho, podéis hacer la vida, encontrar diferentes arquetipos
tipos de magia, espadas y todo tipo de armas para enfrentar diferentes combates o simplemente dedicarte a las granjas y ya está. Por cierto, no se pierdan ustedes también durante la semana que viene la llegada de Yakuza Kiwami 3 Dark Tiles. Como tal ya existe Yakuza Kiwami 3, solo que en este caso ahora tenemos una versión mejorada gráficamente utilizando el motor gráfico actual que tiene el estudio de desarrollo y también con muchos añadidos que te van a dar una experiencia mucho más completa que en su versión original, que en este caso por ejemplo va a tener español, aparte de una serie de minijuegos añadidos nuevos y una expansión de historia con otro personaje, una expansión que nunca habíamos jugado antes, es un contenido completamente nuevo y la verdad suena bastante apetecible si te gusta la saga Yakuza, principalmente porque la esencia de Yakuza 3 sigue ahí, pero por supuesto con esos añadidos y mejoras va a ser mucho más gratificante, aparte de enterarte de una nueva trama. Así que, pues lo dicho, si tenéis tiempo, porque estos videojuegos demandan bastantes horas, pasaros por aquí y disfrutarlo por primera vez en español, que valdrá mucho la pena. Y seguimos en ese porro de día 13, porque ese día, para las consolas Xbox, PlayStation, PC y también disponible en el Game Pass, estará High on Life 2. Un título del que ya hablaremos también largo y tendido, pero que básicamente es secuela de ese videojuego donde te vas a un planeta lejano y en este caso pues te das cuenta de que estás rodeado de extraterrestres e incluso tus propias armas hablan contigo. Videojuego de acción en primera persona muy peculiar, que en este caso parece mucho más ambicioso, parece ser que a nivel de acción va a ser un poco más dinámico todavía que el anterior y que los mapas van a ser un poco también más grandes. En ciertos aspectos se nota que es un videojuego con más presupuesto encima de la mesa y yo la verdad que estoy dentrísimo de este videojuego. Me lo pasé tan bien con la primera parte que solamente espero que los subtítulos aquí los hayan puesto más grandes para poder ver un poco mejor los momentos cómicos, que hay bastantes, humor ácido y demás, que obviamente no es para todo el mundo, pero que yo lo disfruté muchísimo. Lo que posiblemente me cueste mucho disfrutar es Reanimal. Ojo con este videojuego de terror que viene de los creadores de la franquicia Little Nightmares, de su primera y su segunda entrega. Muchos consideran que este es realmente el Little Nightmares 3. Es un videojuego que de hecho podremos jugar tanto solos como en cooperativo. Incluye pase amigo, es decir, si tú te compras el videojuego puedes invitar a cualquier persona que no lo tenga a jugar contigo. De hecho, esa va a ser la experiencia principal del videojuego, pero si lo juegas solo no pasa nada, es perfectamente plausible y posible, al menos así nos lo han trasladado. Un videojuego muy oscuro, donde vamos a pasar muchísimas situaciones complejas y que en este caso incluso se habla de que va a tener zonas abiertas, que no va a ser simplemente desplazamiento lateral o con un poco de profundidad, no, el videojuego es el más grande que ha hecho este estudio, así que ya veremos qué tal les ha salido, pero os digo ya que se van a pasar muy malos ratos por aquí. Dicho título llegará a todas las plataformas, al igual que el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Death Howl, un videojuego que realmente ya ha tenido su paso por el mundo del PC. De hecho se estrenó también en el Game Pass durante el pasado mes de diciembre, pero que ahora está disponible para todas las videoconsolas durante el próximo 19 de febrero. Un título bastante peculiar, ya que la propuesta es básicamente la de un Souls-like, pero de construcción de mazos. Título bastante peculiar y que además mezcla el combate táctico por turnos, ya que los enfrentamientos van a tener lugar en una especie de cuadrícula y a partir de ahí tenemos que elegir muy bien nuestros movimientos. Es una propuesta que, aunque suene bastante extraña y aunque visualmente a muchos no les llame la atención, ha sido pues muy bien valorada por la comunidad. Es el clásico juego de nicho, es el clásico juego para unos pocos, pero que en resumidas cuentas, si te gusta el género, no lo puedes dejar pasar por alto. Además está en una suscripción, así que pruébalo. Lo que pasa que ese día 19 particularmente yo voy a estar muy ocupado con este videojuego que estáis viendo en pantalla, Styx Blades of Greed, videojuego que hace de precuela de otros videojuegos de esta misma saga que ya conocimos durante la pasada generación. Un videojuego puramente de sigilo, donde manejamos en este caso a un goblin que se tiene que infiltrar en diferentes lugares de un mundo de fantasía medieval. Títulos que generalmente suelen ser bastante exigentes, pero a la vez también muy satisfactorios, donde el sigilo lo es básicamente todo. Lo tendremos que hacer todo con sumo cuidado, aprovechando el entorno, el ambiente. Tenemos muchísimas posibilidades, muchísimas rutas alternativas y a partir de aquí ya planearemos nuestra estrategia para llegar al siguiente punto.
Videojuego bastante tenso, donde tenemos que utilizar la invisibilidad, muchos elementos de pantalla para camuflarnos y bueno, buena suerte. En resumidas cuentas, próximo día 19 para Xbox, PC y PlayStation lo vamos a tener disponible y por aquí quiero dejaros mi análisis. Aunque posiblemente me tenga que dar un poco de prisa porque suele decirse que lo mejor queda para el final y en este caso puede que así sea con Resident Evil Requiem. Título que estará disponible para todas las plataformas durante el próximo 27 de febrero. Estoy haciendo un sorteo de este videojuego, por cierto. Y cabe decir que es un videojuego que parece el homenaje definitivo a toda la saga. Va a tener elementos de muchos de estos videojuegos, protagonizado en este caso por Leon Kennedy, aparte de Grace, y que va a alternar pues perspectivas en primera y tercera persona según te dé la gana a ti, pero es que además va a compaginar muy bien lo que es el terror puro y duro con la acción que también ha tenido esta franquicia en momentos muy concretos. Y vamos a ver muchos de esos elementos que tanto nos han enamorado de esta saga. Parece ser el videojuego más ambicioso, aunque veremos a ver si todos esos elementos en un videojuego acaban surgiendo pues en un resultado final muy espectacular. También lo analizaremos por aquí, así que estaros atentos. Ese mismo día 27, por cierto, llega un nuevo remaster de la saga Tales, más concretamente Tales of Berseria, un título que quizá no es el más querido por todo el mundo, pero al fin y al cabo lo que está haciendo Bandai en los últimos tiempos es precisamente traer de vuelta todos estos videojuegos, editarlos en plataformas donde antes no estaba disponible. Este de hecho llegará de lanzamiento para todas y cada una de las que existen, y en este caso pues entiendo que todo esto es un preámbulo para un nuevo juego de esta licencia, un nuevo juego que se está haciendo bastante de rogar, por cierto, pero bueno, entiendo que quieren tener toda la saga en la generación presente y no dejarse ningún título atrás. Estos remaster en general han tenido buenos resultados sabiendo un poco a lo que vas. Al fin y al cabo estamos hablando de los típicos juegos de acción y RPG donde pues todo está ya básicamente inventado y los hemos tenido muy mascados con el tiempo, pero bueno, nunca está de más que estos títulos estén presentes y sobre todo que lleguen a todos los dispositivos que sean posibles. A ver qué tal les sale este. Os recuerdo que este mes también llegarán dos videojuegos de Xbox a PlayStation 5. Particularmente se trata de Abowed, que lo tenéis reseñado en el canal, y también se trata de Towerborn. Ambos videojuegos también os añado aquí que van a implementar actualizaciones importantes, como nuevas razas. También en Towerborn tendremos una historia, logros, trofeos y todo eso que hasta la fecha pues no estaba disponible. Ok, son actualizaciones bastante importantes para ambos títulos. Pero en fin, llegados a este punto, ¿a qué van a jugar ustedes? De todo lo que he comentado aquí, ¿cuáles son sus preferencias y prioridades? Alguno me dirá que no va a jugar a básicamente nada de esto y se pondrá con videojuegos antiguos, lo cual pues también tiene mucho sentido, te ahorras el agobio, sobre todo de la semana del 13. La semana del 12 y del 13 eso no tiene ninguna clase de sentido, eso es crimen de guerra. Pero bueno, en la caja de comentarios vuestras opiniones y más deseados y por supuesto y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos, que hay unos cuantos. Un saludo.